Saludos, aquí estamos en su programa Kikose. Lo primero que debo decir es que la detención de Roland Carreño, a la hora en que estoy grabando el programa, no sabemos si lo confirmaron o no, pero todo parece indicar porque hay un vecino que pilló una camioneta negra, una Toyota, que detuvo el carro donde iba Jefferson y Elías, que es militante de Voluntad Popular en Caracas, con Roland, que salían de su casa en la noche. Y entonces se presume que Roland está detenido. Aparte de la violación de los derechos humanos, de la Constitución y las leyes, de la arbitrariedad, nuestros cuerpos de seguridad merecen a los que detuvieron a Roland, a los que dieron la orden, deberían votarlos inmediatamente. Porque primero todo el mundo sabe que Roland es una figura pública y que es un hombre de paz, que es un demócrata, que es un hombre que pelea por Venezuela, pero eso no es ningún delito según la Constitución. Además, Roland está en todos lados. De manera que si se mete en algo irregular, cosa que dudo, pues lo verían. Lo cierto es que espero que lo suelten inmediatamente, que aparezca y lo suelten. Si tienen que hacerle las preguntas, que se las hagan, pero por supuesto que lo dejen en libertad porque yo creo que el país completo está muy preocupado por estas cosas, porque Roland, como hombre público, imagínense ustedes, aquí en Globovisión nosotros trabajamos muchos años, 8 años en Buenas Noches. Y en el Nacional Roland debe tener como 100 años ya. Dirigía hasta hace poco la revista Hola. Además, imaginarse a un hombre que dirige una revista como Hola en actitudes fuera de la ley, eso no. Además, Roland no es así. Roland es un gran amigo. De manera que aprovecho la introducción al programa para pedir que lo suelten, que lo dejen libre. Aquí en Venezuela no debería haber delitos relacionados con la política, debería haber libertad, como las hay en los estados que se consideran democráticos y donde las ideas, más que constituir un peligro, constituyen la reafirmación de la tolerancia y la diversidad de opiniones que se permite y que auspicia la democracia. Así es que, querido Roland Carreño, bueno, espero verlo pronto, tranquilo y sin nervios. Por cierto, Roland cumplió años el 12 de octubre, el Día de la Raza. Dicho esto, sigamos con nuestro programa. Hoy tenemos a Miguel Gallegos con nosotros, veterano de mil guerras, hombre dedicado a la electricidad, parece que no lo toca y pega correntazo, metido en política desde muchacho, porque antes en Venezuela se hacía política en los liceos. Yo hice política en los liceos, claro. Fui dirigente estudiantil. Es más, la primera vez que me entrevistaron, estando en la universidad, para televisión, yo me desenvolvía muy suelto y el periodista me dijo, caramba, tú sirves para televisión, mira dónde terminé. Miguel, tú vas candidato por el circuito número 3 de Aragua. Ese es donde está... esa es La Victoria, que es el municipio de José Félix pero Rivas. Es grande. Tiene la colonia Tovar. Tiene la colonia Tovar. Tiene San Mateo, que es el municipio Bolívar. Tiene Revenga, que es el Consejo, y Sabaneta. Y tiene Santos Michelena, que es Las Tejerías, que está aquí mismo, saliendo de Caracas. Aragua muy golpeado por las lluvias, estas lluvias incesantes de estos días. He visto varios videos, no solo lo que ocurrió en el río Limón, sino toda la zona, bueno, todo el país, porque ha llovido bastante. Sí. Pero fíjate qué paradoja, llueve y no hay agua. Llueve y no hay agua. Es una paradoja de verdad. Estaba viendo unos programas en YouTube sobre comunicación política. Y hay un señor que se dedica a estudiar las estrategias y ponía como ejemplo del buen político aquel que cuando habla involucra a la gente. Ponía el caso de un dirigente español de oposición, ahora está en el gobierno, de Pablo Iglesias, de Podemos, que aquí tú dices eso y inmediatamente se asusta la gente. Porque Pablo Iglesias, cuando habla de corrupción, él no dice, este señor se robó tanto y aquí están las pruebas, sino él dice, la corrupción evita que usted tenga hospitales, se roban los dineros de la carretera, se va la luz porque no hay plata, porque a otros le robaron lo suyo. Eso de hablar por la gente. En Venezuela estamos viendo una cosa insólita, que el país, el 80% del país está en pobreza normal y el no sé cuánto, 1.700.000 en trance para entrar en pobreza crítica, producto de la pandemia. Pero aquí no se habla de los problemas de la gente, vividos o al lado de la gente. Fíjate que el alcalde de la colonia Tovar, señor Bocaranda, se murió Esteban Bocaranda, porque andaba
movido y ni se cuidó del coronavirus. Eso habla bien de él, pero le costó la vida. Estoy viendo muchos videos de campaña, de gente que está haciendo campaña al lado de la gente. Y mientras unos discuten si votar o no votar, hay otros que están metidos ahí en las comunidades, al lado de todo el mundo. Vi un video de Bernabé Gutiérrez en Aragua, grande, y vi uno también que hizo en Vargas. ¿Cómo ves tú las cosas? ¿Qué te dice la gente? ¿Cómo está la campaña? Bueno, chicos, la campaña empieza a coger forma, ¿viste? Uno pensaba que producto de la pandemia nosotros íbamos a mantener algunas normas, lo que llaman la bioseguridad, etcétera. Pero hay gente lanzada en las calles haciendo campaña, y hay gente que le hace el auditorium a esos que están lanzados, pues. Yo he hecho también unas pequeñas asambleas con los cuadros porque es inevitable que tú compartas con el electorado o compartas con los cuadros fundamentales políticos un domingo en la mañana, un sábado en la mañana, un viernes en la tarde. Es imposible porque te llaman. Mira, Miguel, y la campaña, tú no vas a venir. Aquí hay una gente que quiere conversar contigo. Y como hay tantas cosas que conversar, ¿ok?, con la gente, pues yo soy de los que piensa que nosotros debemos tener ya a partir del 5 de enero una Asamblea Nacional que se dedique fundamentalmente al problema de la gente y que no es que aparte el problema político siempre va a estar ahí implícito, va a estar metido en cualquier discusión que hagamos, pero sí que trabajemos fundamentalmente porque la gente no tiene agua. Tú dijiste algo muy significativo. El país está lleno de agua, los acuíferos nosotros son muy ricos. Bueno, el país de la gasolina y no hay gasolina. Sí, y el no hay país gasolina. del petróleo. Entonces el país está lleno de agua, pero este gobierno tiene un problema gravísimo y es el problema que lo va a llevar al final de sus días. El problema que tiene el gobierno es que no cree en mantenimiento preventivo y no cree mucho menos en mantenimiento correctivo. Bueno, en Esas palabras Venezuela nunca en el se las Estado, he escuchado. Mira, en el Estado no hay políticas de prevención ni de mantenimiento. No hay aquí. políticas de Tú vas mantenimiento. para Europa y todo está... Hay hasta ministerios que se dedican a eso. Sí, pero estás ahora con el chavismo. Es el chavismo el que no cree en eso. Antes tampoco había. Yo creo que sí, porque yo trabajé mucho tiempo con la gente de Aguas, de Araguas. Nosotros vivimos un proceso bien fuerte de descentralización con Tablante, y ahí tengo yo que reconocerle a Tablante que abrió ese proceso en Aragua inmediatamente que ganó las elecciones. Y la salud estaba descentralizada. ¿Y estuviste con Didalco? Y el agua, también con Didalco. Y el agua estuvo descentralizada. La salud descentralizada, la educación descentralizada. Y los aspectos más importantes de la vida de un ser humano o de la vida de un habitante de este país o del planeta estaban descentralizados. Y yo te quiero decir a ti me lo vas a decir ahorita porque vamos a ir para el corte. Ya vamos a regresar con Miguel Gallegos, candidato en Aragua por el Partido Unión y Progreso. Y por el Partido Aragua Unida. Aragua Unida. ¿Y el MAS no te está apoyando? No me está apoyando el MAS, no me está apoyando. Bueno, ¿qué es esto, Dios mío? Ya regresamos. Seguimos con Miguel Gallegos, que estábamos hablando sobre el mantenimiento. Yo sostengo, bueno, fíjate que en Caracas hubo algunas respuestas para mantener los lugares públicos, históricos, y los pintaron y todo eso, pero políticas de mantenimiento que prevean, que cuiden, que inviertan, que tapen no solo los huecos, sino que mantengan la estética del país completa. Y nuestros monumentos y todo eso, y nuestra industria y nuestros servicios. No, fíjate, el gas, la luz, todo eso, hay un problema de mantenimiento muy fuerte ahí. El preventivo sobre todo, y después el correctivo, que cuesta mucho, porque si tú no atiendes el preventivo, el correctivo es sumamente costoso. Más caro. Porque tienes que construir, no es que vas a arreglar, tienes que construir. ¿Tú no te has dado cuenta que los televisores ahora, como yo no sé por qué razón, están tan baratos? Es raro, un país donde todo cuesta tanto. Y los televisores que se dañan, es más fácil comprar uno nuevo que repararlo. Sí, es la única cosa rara. Bueno, porque a nosotros nos pasó algo con el oficio. Tú vas a buscar un plomero en tu comunidad y vas a tener un problema grave, porque casi
puede ser que lo consiga, pero lo vas a conseguir después de buscarlo. El oficio se nos fue a nosotros de las manos. Antes tú tenías en los municipios, tenías escuelas de arte y oficio, y había una persona que sabía hacer jabón, y otra persona era radiotécnico, arreglaba radio y arreglaba televisor. Después se complicó un poco la cosa con el televisor a color, pero la gente aprendió a arreglar también el televisor a color. Mira, Kiko, yo con tristeza puedo decir que eso se está acabando, se nos está acabando a nosotros. Ya nosotros en el oficio casi no valemos nada. Y tenemos un problema más grave todavía, que es que nosotros estamos viviendo una era postpetrolera. Entonces tú me preguntarás, bueno, y Gallego, ¿y cómo es una era postpetrolera si tenemos mucho petróleo? Bueno, tenemos mucho petróleo, pero no tenemos los mecanismos para sacar ese petróleo. Y casi arruinamos los mecanismos para refinar ese petróleo. ¿Okay? Tenemos una era postpetrolera. Tú dirás, bueno, se hace una alianza con otros países y entonces esos países vienen, invierten y sacan petróleo. Bueno, eso puede pasar 10 años en eso. La propuesta del gobierno de la ley antibloqueo, que habla de empresas mixtas, capital privado para la explotación de hierro, petróleo, mira, coltrán. De entrada, es muy difícil decir algo en contra de esa ley, porque las cosas están tan malas, que cualquier cosa que tú asomes como la posibilidad de una solución, hay que hacerle caso. ¿Okay? Esa ley tiene sus partes oscuras, está bien, tiene sus partes oscuras, pero en fin de cuentas también tiene una parte muy importante que es la producción de la riqueza. ¿Okay? Que nos hace falta a nosotros. Sí, pareciera que hay un giro ahí. Hay un giro ahí. Y entonces te dice el gobierno que pareciera que está arrepentido de haber expropiado tantas fincas y tantas empresas que producían agroisleña, etcétera, 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 y ahora está como medio arrepentido diciendo, coño, si yo tuviera esas empresas produciendo, otro gallo cantaría aquí en este país. Entonces, esa ley tiene con eso, pero yo tengo otra teoría con respecto a eso. Dígamela, pues. Bueno, que es que el gobierno también se está preparando para una salida, se está preparando para que le ganen las elecciones parlamentarias. Mira, sí señor, tiene esa ley antibloqueo, que es una ley que la hace el presidente, pero que inmediatamente esa ley, y yo sugiero y le hago la sugerencia al mismo presidente de la República que esa ley pase al Congreso, a la nueva Asamblea Nacional. El gobierno tiene esa ley por ahí, medio guilladita. Segundo, el gobierno metió 277 diputados, cuando antes habían 160 diputados. Se cambió la configuración. ¿Qué te dice a ti eso? Bueno, dicen que para la representación de las minorías. No es ninguna representación de las minorías. Es que ellos vienen, ellos aprueban unos reglamentos que tienen que ver con la representación de las minorías. Gracias a Dios se aprobó eso, porque eso era una injusticia electoral que se venía cometiendo desde hace mucho tiempo. Entonces el gobierno ahora cree en la representación proporcional de la minoría. Ahora, ¿tú crees que cree porque es gratis? No, vale, porque él también puede quedar en minoría en cualquier momento. A ver, explíqueme eso. Me gusta su optimismo. Claro, el gobierno puede quedar en minoría en cualquier momento en la Asamblea Nacional. ¿O es que tú crees que los chavistas de abajo, de la base, son marcianos, que pueden cocinar con leña, no tienen luz eléctrica, no tienen agua en su casa, comen muy mal porque el CLA que le está dando Maduro son 3 kilos de arroz con 2 kilos de pasta, un CLA deficiente, con un arroz de mala calidad y muchas otras cosas más? O sea, te quiero decir que la situación en este país es crítica, que estamos viviendo una crisis feroz, pues una crisis. Vamos a hablar de eso, Miguel, vamos a hablar de eso. Quédate tranquilito, que ya hay tiempo para todo. Porque te voy a presentar este micro que estamos haciendo esta semana, porque la revista Estampas cumple años, 67 años creo que es, bastante. Y es una revista que es parte de la historia de los venezolanos, porque tú no ves la cantidad de gente que hizo negocios, que creció, negocios pequeños, a través de estampas y la gente que leía la revista. Vamos a ver el micro y ya regresamos con Miguel Gallego, que está inspirado, está optimista. Está optimista. Como todos los domingos, es tradición esperar en la revista Estampas y este año celebra su 67 aniversario. Es por ello que Globovisión te muestra a ti el ADN de esta revista que es ícono de nuestro país.
Conozcamos de la voz de sus propios directores a qué público va dirigida esta importante rotativa. Estampas siempre se ha dirigido a la mujer venezolana. Quizás el foco principal está entre 34 y 52 años, 47 años, 50 años. Estampas quiere ser la guía de la mujer venezolana. El público de Estampas es mujeres básicamente femenino, en un 80%, 20% hombre, pero le queremos llegar a las mujeres, porque la mujer es un prescriptor, es el consejero del hombre. La mujer es la que decide muchas veces hasta dónde ir a cenar o a dónde viajar o qué ejercicio hacer, si montar bicicleta o hacer yoga. Cuando alguien te habla de Estampas siempre te dice, yo recuerdo cuando la revista llegaba a la casa y la traía a mi papá y yo veía a mi mamá viendo la información y pasaba de mano en mano y al final del día ella de alguna manera era un valor para cada uno de los miembros de la familia. Nosotros en la versión impresa conservamos ese valor y en la versión digital pretendemos llegarle a un nuevo grupo etario, un poco más jóvenes de lo que te estoy comentando, con información más dinámica que tenga que ver con estilo de vida, que es lo que caracteriza una revista femenina. Nosotros queremos que esa lectora, que actualmente es una mujer emprendedora, es una mujer preparada, es una mujer que está pendiente de información de calidad, es una mujer que está pendiente de las tendencias, que Estampas sigue siendo la guía que fue para las otras generaciones y para esta mujer continúe siéndola, pero con contenidos más variados. La importancia de Estampas radica en eso, que va directamente, es la única revista en Venezuela que va directamente a ese target, a la mujer. Estampas es un culto a la feminidad y por eso tenemos 67 años tratando de proveer contenido de calidad para la mujer venezolana. No existe la menor duda de que esta revista fue creada para enaltecer a la mujer venezolana y rendirle un culto a la feminidad. Miguel Gallego, que va candidato a la Asamblea Nacional por Unión y Progreso en Aragua. Miguel, estabas hablando de que hay la posibilidad que el gobierno pierda la Asamblea Nacional porque tú lo ves en este aumento de los diputados, en la ley de representación, en la proporcionalidad de las minorías. Tú lo ves allí, que el gobierno se está viendo como un espejo y preparándose, porque cuando te ha tocado salir, te has encontrado con el pueblo que antes votaba por Chávez, que son seres humanos y te dicen que la cosa no está como para estar votando por el gobierno. Cuénteme de eso. Y es que la cosa no está como para estar votando con el gobierno, porque el gobierno también castiga, él dice que es por culpa del bloqueo, castiga a las clases populares, castiga a su propia gente, al propio chavista de base, el chavista del barrio, está castigado en este momento comiendo mal un clap que le llega una vez, ahorita le está llegando una vez al mes, pero además la calidad de los productos es una calidad muy mala, ¿okay? Es una calidad muy mala y además ellos están cocinando con leña fuertemente, fuertemente, son los que más cocinan con leña, ¿okay? Y además de eso, de cocinar con leña, se les va la luz todos los días, aunque sean unas 4 o 5 horas. En Aragua está ocurriendo eso. La luz se va unas 4 o 5 horas. A veces se va en la mañana 3 horas y después a las 7 de la noche se te vuelve a ir la luz con la energía eléctrica hasta las 2 de la mañana. Eso lo está sufriendo el chavismo. Bueno, ellos son de este planeta, además son de Venezuela, ellos también se disgustan, se ponen bravos, ellos también sufren los rigores del desgobierno que tiene Maduro. Entonces, a ellos los tienen un poco frenados con aquello de que, coño, pero es que estamos bloqueados, es que tú no nos dejas meter medicina, no nos dejas meter alimentos, no nos dejas, que no es del todo cierto, no es del todo cierto. Nosotros podemos decir que el problema del gas que tiene PDVSA es un problema de vieja data,
que se viene acumulando el problema, como te dije antes, no creen en el mantenimiento preventivo, se viene acumulando, no hacen mantenimiento preventivo, no lo hacen hasta que se destruyó, ¿ok? Por decirte, se destruyó el equipo. ¿Tú crees que la Asamblea Nacional, el gobierno la pueda perder? Porque yo vengo diciendo, fíjate, que el gobierno no necesita hacer trampa para esta elección, ni nada de eso que se está diciendo, porque el favor se lo está haciendo quienes llaman a la abstención, que han perdido, se han desubicado de lo que significa el voto. Ven el voto como una cosa sencilla, elemental, cuando el voto es la concreción del pensamiento democrático y además un instrumento de lucha muy poderoso. Ahí está Chile, que acaba de elegir por 77% una nueva constitución, deshaciéndose, va en vías de la de Pinochet, de la dictadura. Y el voto en Bolivia, lo que ocurrió, o Bielorrusia, aquí no, aquí le hacemos el favor al gobierno debilitando el voto, que es el único instrumento que puede producir cambio en Venezuela. ¿Cómo ves tú la elección? ¿Cómo viste el simulacro? Como me estabas contando que estuviste en él. No, vi el simulacro y te tengo que decir que bueno, muchos chavistas. ¿Okay? Y yo vi fotos y videos de gente vestidita, pues. Sí, y alguna gente que nosotros empezamos, los políticos empezamos a llamarlo porque fueran al simulacro y vieran cómo era el proceso de la elección. Pero tampoco fue una cosa abrumadora, pero fue representativa. ¿Okay? Fue representativa y eso me dice a mí que el 6 de diciembre habrá mucha presencia del pueblo, ya sea el pueblo chavista y el pueblo no chavista, va a haber mucha presencia en las mesas electorales. ¿Tú crees que va a haber voto castigo? Sí va a haber voto castigo. Estamos contando con el voto castigo. Es importante. Tú me dijiste algo ahorita con respecto a que hay gente diciendo no vayas a votar. Así es. Pero no tienen un discurso coherente. Te dicen simplemente no votes, ahí hay una trampa. Todavía no se ha hecho la elección y ya hay una trampa. Eso va a tener, creo yo, y te lo voy a decir aquí, va a tener un final pronto. Cuando Trump pierda las elecciones, todo el mundo se dará cuenta. ¿Tú crees que Trump va a perder? Yo estoy convencido de que Trump va a perder las elecciones. Bueno, yo te digo porque viene dando demasiado traspié y porque las encuestas en los Estados Unidos la están diciendo y las encuestas en los Estados Unidos no son como las encuestas aquí, que aquí te dice va a ganar el candidato A y el candidato A llega de último. Porque aquí las encuestas tienen una característica muy particular, que dicen lo que el que las paga quiere que digan. ¿Okay? No todas. Bueno, la gran mayoría. Entonces las encuestas en los Estados Unidos, que son de verdad, las encuestas están diciendo que va a perder. ¿Y cómo influye la derrota de Trump en el cuadro político venezolano? Bueno, vale, porque es que Trump tiene en este país sus representantes. Hay gente que se metió en eso. Hay troncistas, que hay troncistas. Como que se metió como que si fuera un club. De troncistas, pues en las redes tú los ves y entonces ponen a Trump disfrazado de Superman y lo ponen más allá de ser un hombre, pero Trump tiene un problema muy grave y es que a Trump se lo está llevando la pandemia por el medio y a muchos gobernantes las pandemias se lo va a llevar por el medio. Pero Trump, así como te dije que está del lenguaje de la política, así como te hablé de Pablo Iglesias en el video ese que yo vi, también ponen a Donald Trump. Trump le habla a la gente y sobre todo al electorado americano, a la clase esa blanca americana que es mayoría, que es muy conservadora, que vota por el Partido Republicano. Él va directo a ella y le habla de sus problemas y le hace sentir que él es un candidato antisistema. Cierto. Y tiene una cuestión diciendo que para que no caiga el comunismo. El comunismo, sí. Ahora resulta que Biden es comunista. Sí, entonces tiene que ganar él para que no. Pero en realidad ya parece ser que eso está terminado. Pues ya todo el mundo está convencido de que Trump va a perder las elecciones y viene. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Cuéntame. Bueno, esos reflejos del trumpismo llegan aquí. Aquí hay gente que te llama a no votar, pero no te dice para qué, ni te dice por qué. Aquí hay gente que te llama a ti a una consulta popular y no termina de decirte ni cuándo es, ni por qué es, ni qué se va a aprobar o se va a desaprobar en esa consulta popular. Y nos tienen un poco enredados en eso. Pero en lo que se aclare el panorama político de este país,
y se va a aclarar pronto, la gente va a sentir que es necesario votar, que Sí, no que hay no hay otra más remedio. alternativa, no hay otra alternativa sino votar, porque es que tú no te la puedes pasar en la puerta de un supermercado, o te la puedes pasar en una cola de un banco, o te la puedes pasar en una cola X. No hay luz, no hay agua, no hay gas, no hay transporte, lo que gano no me alcanza, no tengo para el pasaje, soy profesor y maestro con tantos años de graduado en el pedagógico, etcétera, y con tantos años de ejercicio, pero gano $2. Gano $1.50 o Sí, el gano venezolano $2. no es masoquista. Entonces, te la puedes pasar en eso toda la vida y no vas a ver que hay un proceso electoral en el cual tú puedes castigar fuertemente al culpable de todo el daño que tú tienes encima. No, chico, el venezolano no es así. El venezolano va a castigar y lo ha hecho antes. ¿O es que tú crees que Chávez ganó en este país porque Chávez bajó unos marcianos? No, Chávez ganó en este país porque hizo un conjunto de propuestas y los adecos y los copellanos de esa época, que son mis grandes amigos, bueno, la gente estaba cansado de ellos, ¿vale? Estaba cansado, la gente no hallaba qué hacer con esos señores, con los adecos y los copellanos. Ahora, pero hay una cosa difícil de entender. Fíjate que la política castiga, y sobre todo los errores, los castiga el doble, y los vacíos los llena. Y entonces las deficiencias del gobierno, las políticas equivocadas en términos económicos que tienen al país en esta situación, terminan pasando por debajo porque la habilidad política de Maduro resulta ser... A Maduro la gente, sobre todo en la oposición, lo toman como que si fuera maleducado, mal preparado, pero Maduro de política sabe y juega duro a la política. Y la oposición se ha vuelto muy predecible. Es fácil saber por dónde va y entonces ponerle pañuelos rojos. Sí. No vote, y van y no votan. Van y no votan. Pero hay una cosa allí muy importante con el gobierno. Es primera vez que nosotros vamos a un proceso electoral en una crisis económica tan profunda como la de ahorita. Quédate ahí, Miguel. Vamos a hablar de eso, pero antes al corte, ya regresamos en su programa Kikosi por Globovisión. Seguimos con Miguel Gallegos, que está aquí con nosotros, candidato en Aragua, por circuito. Miguel, la gente cree no en la abstención. Aquí hay mucha gente que no vota desde hace muchos años, porque cree que el voto no sirve para nada, que no sirve, ¿no? Mi voto se pierde ahí. ¿Qué vas a hacer tú de llegar a la Asamblea Nacional? Ponte que te elijan diputado. ¿Qué vas a hacer tú para que la gente sienta que tú estás comprometido con ella y que le vas a servir? Ok. Primero que esa Asamblea Nacional no se debe parecer nunca a la última Asamblea Nacional que nosotros tuvimos. Nosotros tenemos un espejo. La Asamblea Nacional que viene no puede ser esa, no puede ser así. La Asamblea Nacional que viene debe dedicarse a buscar la solución a los problemas de la gente. ¿Okay? Aquí se han perdido muchas oportunidades. Aquí hubo un crédito de la CAF para arreglar un problema eléctrico en unas zonas importantes del país, hacia el occidente fundamentalmente. Mira, vale, y los diputados se cruzaron de brazos. Bueno, porque el enemigo ni agua. Bueno, pero es que ese no puede ser criterio, porque es que el pueblo no es enemigo, al pueblo hay que darle agua, chico. Entonces, con esto te quiero decir que nosotros debemos buscar la solución a los problemas de la gente. Y no me cabe la menor duda que pase lo que pase, con cuántos diputados tenga el chavismo, cuántos diputados tenga la oposición, hay un quiebre político en este país a partir del 5 de enero. Hay un quiebre político a partir del 5 de enero. Hay mucha gente que dice, algunos políticos dicen, bueno, viene un gobierno de emergencia. A mí no me cabe la menor duda que viene un gobierno de emergencia. Fíjate que yo creo que aquí no va a haber ni transición, ni gobierno de emergencia, ni nada de eso. Yo creo que aquí viene una elección presidencial que seguramente será producto de una negociación para que se produzca en periodos distintos a lo que establece la Constitución, a lo mejor en revocatorio, a lo mejor en una reforma constitucional, y que por ahí se va a dirimir la salida del problema político de los venezolanos. Sí, pero tú le estás dando muy larga al problema real de los venezolanos. No, es que tú sabes que aquí en Venezuela, decía Cabruja, que la viveza criolla te hace pensar que los caminos más rápidos son los que resuelven primero los problemas, pero resulta que tenemos 21 años de vete ya, Maduro se va mañana, Chávez se va mañana y ya están.
a veces los caminos más rápidos. Tienes razón, y hay gente que está abogando por caminos rápidos, lo que uno llama los atajos. Los atajos. Esos Buscándose, caminos son los más largos. son los más largos. Han resultado los más largos. Entonces, yo veo, por la manera en que se está desenvolviendo el cuadro político en Latinoamérica, en los Estados Unidos, todo lo que está ocurriendo, apunta a que aquí va a haber una negociación, como la ha habido en la mayoría de los conflictos. Sí, pero esa negociación, ¿tú sabes cuál es el epicentro de esa negociación? Ajá, dígame. Es la Asamblea Nacional. Es posible. El epicentro de... Eso están diciendo los demócratas. ¿Ah? El Partido Demócrata en los Estados Unidos, Ajá. a través de Leopoldo Martínez, que es venezolano, pero que forma parte de su dirección, ha dicho eso. Va a haber una negociación con la nueva Asamblea Nacional. Con la nueva Asamblea Nacional. Una negociación que puede ser en un gobierno de emergencia, ¿okay? Con un vicepresidente nombrado por la Asamblea Nacional, un vicepresidente que, bueno, cuyas decisiones y cuyas propuestas van a ser vinculantes. Vinculante quiere ser... ¿Tú crees que el gobierno... Eso lo está proponiendo Enrique Ochoa Antís? Bueno, está bien, pero yo leo mucho a Enrique Ochoa Antís y yo creo que esa es una de las cosas que puede pasar. Yo te lo digo porque... Iríamos como el Parlamento Europeo, esos parlamentos que se regulan. ¿Qué es lo que está pasando? Es verdad que nosotros estamos mal, es verdad que el pueblo no tiene agua, no tiene luz, no tiene gas, no tiene vida, tiene mucha hambre, que hay que atacarla fundamentalmente desde la propia Asamblea Nacional. Aquí hay hambruna, hay hambre y hay que hacer una ley contra el hambre y hay que además afinar algunos dispositivos que tienen que ver con la agroindustria, la producción en el campo, etcétera, para atacar el problema del hambre. Esa es una de las cosas importantes que hay que hacer en esa Asamblea Nacional. Pero yo iba con lo otro, es que tenemos una gran crisis económica. Pero no solamente la estás viviendo tú y la estoy viviendo yo, ¿okay? No solamente la está viviendo la gente del barrio o de las urbanizaciones, es que al gobierno no le sirve esto. Al gobierno no, ni a Diosdado Cabello ni a Maduro le sirve esta situación. Y a Cilia Flores tampoco. A ellos, mira, tú hablas. Yo tengo muchos amigos en el chavismo parlamentario que fueron del MAS, que en la vida política que yo he tenido, he compartido con ellos mucho tiempo. Algunos son de Aragua, otros son de otras regiones, otros son de Caracas. Tú tienes pocas canas, tú no eres muy viejo. No, yo soy viejo, pero yo tampoco me pinto el pelo. Tampoco me pinto el pelo. Pero te quiero decir que mucha gente dentro de los cuadros fundamentales, inclusive, que tienen que ver con el gobierno de Maduro, del entorno, hablan de una transición, chicos, hablan de hacer algo de una transición. ¿Tú te acuerdas de aquella negociación que hicieron los sandinistas en Nicaragua con el gobierno que fue de turno en ese momento? ¿Qué hicieron los sandinistas? Bueno, se entendieron. Con Violeta, se entendieron con Violeta Chamorro. Dejaron, ¿te acuerdas al hermano de Daniel Ortega, que era ministro de Defensa? Lo dejaron ahí. Le dijeron a Violeta, Violeta, vas a gobernar, nosotros no nos vamos a meter contigo. Déjanos las Fuerzas Armadas, que es un diseño nuestro, el sandinismo. Sí, exactamente. Déjanos otras cosas y gobierna tú tranquilamente. Y se fueron. Recuerdo que uno declaró una vez en una revista, se fueron a las duchas, porque ya ellos también estaban desgastados. A las duchas sí, es como el pelotero, pues que sale del juego, pero el juego no ha terminado, pero se va para la ducha. ¿Okay? Eso puede ocurrir y lo está pidiendo un bastión interno del chavismo. Bueno, ellos no quieren morir. Ellos no quieren morir en el hecho. Pero a mí me asusta, fíjate, Miguel, hablando aquí. Yo veo incisiones importantes en el chavismo, desgaste, proceso de segmentación parecido al que le está viviendo la oposición. Bueno, porque la situación económica del país no da para mucho. Y luego, si tú no eres crítico y corriges la situación te lleva. Pero veo, por lo menos, fíjate, la postura de PPT, el intervenido, de Rafael Uzcategui, del Partido Comunista, que dice que Maduro es de derecha. Maduro es socialdemócrata. ¿Cómo será que es neoliberal? Sí, ¿cómo serán estos? Por Dios. Entonces serán hijos de Fidel Castro. Porque... Sí, imagínate tú. Sí. Pero hay un proceso, Ahí hay un proceso. Sí, cómo no, que hay que estar pendiente y abrirse. Claro. Hay que abrirse para que la unidad nacional sea no de grupete, no de cogollo, sino de la gente. De la gente. Esa gente tiene su familia también, y la familia también llora y dice, coño, ¿hasta cuándo nosotros vamos a estar en esta situación? Entonces es fundamental terminar de entender los procesos políticos, porque además hay otra cosa,
la política es cíclica. Y lo que pasó alguna vez en el año 1972, ¿ok? Puede ocurrir de nuevo en un factor político, en un grupo político o en un partido político. Cuando Pinochet sale del poder, le dice a los demócratas chilenos, mire, está bien, vamos a negociar esto, y se queda él de senador con 6 senadores más, se queda comandante general de las fuerzas del ejército, ¿okay? De las fuerzas armadas. Vamos, Miguel, vamos a ir y él al corte. negocia. Él negocia para vamos a su ir al salida. corte. Y cuando regresemos tocaste un buen punto. Fíjate que con lo ocurrido en el plebiscito y las protestas que desde octubre del año pasado vienen dándose en Chile, hay una gente aquí en Venezuela, los troncistas venezolanos, que son más de derecha que los de allá. Sí, esa es una moda, ¿oíste? Sí, una cosa. Dicen Chile va a caer en las manos del comunismo. Vamos a hablar de eso. Pero cuando regresemos, vamos al corte. Estamos con ustedes en su programa Kikosi por Globovisión. Seguimos con Miguel Gallegos, candidato a la Asamblea Nacional. Fíjate, en Chile hay unas protestas que se dan. La propia Bachelet en su gobierno habla de una reforma para producir, sobre todo en educación y servicios, cambios para convertirlos en servicios gratuitos, porque allá se pagan y son muy costosos, sobre todo la educación universitaria. Y entonces, bueno, comienzan unas protestas y el presidente Piñera, que es un hombre de derecha, pero es una derecha moderna, bueno, va abriendo juego y plantea lo del plebiscito. Vota el 77% de acuerdo para salir de la constitución de la dictadura. Y entonces salen aquí, bueno, yo he visto varios, no los voy a nombrar porque, ¿para qué? Dicen, no, ahora viene el comunismo, Piñera le regaló Chile a los comunistas. Y resulta que Pinochet, que tú lo acabas de nombrar, en los procesos electorales chilenos, demostró que tenía votos, que tenía simpatía, aún siendo un personaje de la dimensión que era. Porque Chile tiene una constitución de clases sociales distinta a la de Venezuela. Ya sí hay segregación. Y si hay, tú sabes, te miran mal cuando no tienes platica. Y entonces todo lo que está ocurriendo es un proceso de exigencia, de cambio social. Y Piñera lo entiende. La alocución de Piñera ayer sobre lo que ocurrió sobre el plebiscito dice, ahora es que comiencen los cambios en Chile para que nuestra sociedad y la democracia permitan que la gente se siente incluida. Fíjate. Y aquí, ¡no! ¡El comunismo! Bueno, hubo unos que quemaron una iglesia. Bueno, le tendrán que rendir cuentas a Dios por esas cosas horribles. Pero la política se mueve. Sí, la política se mueve. Y cuando nosotros analizamos ese proceso chileno, y analizamos procesos también que está viviendo Bolivia, y analizamos otros procesos, nosotros nos damos cuenta que todo se está moviendo hacia el centro. Todo se está moviendo hacia el centro, que es donde está la mayoría. Hacia el porque centro. estos polos extremistas asustan y además en su confrontación destruyen, se llevan por medio de los países porque los polarizan. Sí. En el proceso boliviano yo te voy a decir algo. Yo estoy muy contento con lo que ocurrió. Porque a Evo había que darle una elección. El que no está contento, ni a Evo ni a Almagro. Creo que los dos no les gustó lo que ocurrió. Sí. Pero a Evo tenía que recibir una elección. ¿Cómo es eso? Que tú te haces llamar demócrata y entonces ya tienes un periodo encima y tienes 2 y haces una triquiñuela o trampita o no sé qué haces, te bailas la Constitución para ir para tu tercer periodo. La reelección indefinida, que es algo bien dañino. Mira, la reelección indefinida le hace daño a los políticos y le hace daño a los políticos que le ejercen y le hacen daño al país. Claro. ¿Ok? Eso tiene que ser borrado No, de cualquier constitución. Mira, que Betancourt terminó su periodo, se fue para el Carrizo y dejó a Leoni ahí a de que eso es lo más sano. Que avanzaran, claro. Y es la reelección hace daño. Y es respetable. ¿Okay? Eso es lo más sano y es respetable. Entonces, todo se está moviendo hacia el centro. Y para allá nosotros debemos ir. Pero en Venezuela hay dos factores radicalizados. En Venezuela hay 2 factores radicalizados que se odian, se detestan y no se permiten nada. Eso, lo de la CAF es señal de ello, pero luego el gobierno los persigue, los mete presos porque dice que lo quieren tumbar y esto, entonces, bueno, aquello... Bueno, pero que pero la gente se siente polarizada. No, es que me gusta más gente porque este odia más al otro. Uno de los trabajos que hay que hacer en la Asamblea Nacional que viene es despolarizar el país.
¿Cómo se hace Ese es eso? uno de ¿Cómo se nuestros- hace? Cuénteme cómo se hace. Es que yo creo que eso se va dando por un proceso natural. Cuando ya una fuerza política de esa no tiene respuesta, ¿ok? No tiene respuesta, no tiene salida, te dice, bueno, está bien, este gobierno es muy malo, hay que cambiarlo, hay que derrotarlo, y te dice, hay que sacarlo a plomo, él está perdiendo, porque eso es mentira. Tú no Además, vas a sacar eso es gobierno a plomo. insurreccional. Sí. Tú, cuando dices que vas a sacar algo Bueno, fuera de revisa la las Constitución, redes. bueno, no te van a tratar a sombrerazo, como se dice. Claro, revisan las redes y la única alternativa que te pone la oposición radical, la llamo yo, te la pone en la mesa, es el plomo. Te está poniendo que la salida es violenta, te está poniendo que la salida es con una guerra. ¿Okay? Ya un poco han bajado aquella propuesta que tenían de los marines, esa ha bajado, ya es casi ridícula, pero además el mismo Trump se ha encargado de irla Una cosa que te iba a preguntar, ya sacudiendo. que estás bateando los strikes. La salida de Leopoldo López de la embajada, ya sea por fuga o por negociación, que todavía se discute eso, hoy va a dar Leopoldo a las 6 de la tarde una rueda de prensa para explicar todo. ¿Tú crees que la salida beneficia o perjudica al liderazgo de Guaidó? Perjudica a Guaidó. ¿Y eso por qué? Bueno, porque acuérdate que el prócer es Leopoldo López, el prócer no es Guaidó. Guaidó es un instrumento circunstancial, pero Leopoldo López, que dice él que es descendiente hasta de Simón Bolívar, no se va a dejar quitar su sitial en la política venezolana de jefe de la oposición radical. No se lo va a dejar quitar ni con María Corina, no se lo va a dejar quitar con Ledesma, no se lo va a dejar quitar con Guaidó. Y para él, Guaidó es un muchacho demandado y casi lo ha expresado de esa manera. ¿Okay? Guaidó es un muchacho demandado. Entonces ahí vienen unas diferencias que no se sabe en qué van a terminar, pero vienen unas diferencias. Pero el perjudicado en esa situación es Guaidó, porque Guaidó hasta ahora él era el jefezote, pero ahora hay otro jefe, más jefe que él, que es Leopoldo. Pero tú sabes que la gente que respalda a Guaidó, el G4, se molesta cuando ve que alguien de la oposición habla así de Guaidó. No, que yo no estoy hablando mal de Guaidó, yo estoy hablando de las cosas que le van a pasar. Bueno, pues estás Porque diciendo tú que me eres puedes- un si tú muchacho ti- de los mandados. Si tú quieres que yo hable mal de Guaidó, tienes que darme otro programa. Y yo con mucho gusto. Los venezolanos somos mal hablados, chicos. Nos gusta hablar mal de todo el mundo, mal. Pero bueno, la política es así. Es que la política tiene que ver con los hechos y con la realidad. Y bueno, y una persona que se ha equivocado tanto y que se equivoca y que se equivoca y que se equivoca, cónchale, de repente en una de esas equivocaciones tiene su final. Tiene su Bueno, el final. liderazgo del opositor, aquí estuvo Salas Romer, Arias Cárdenas, Manuel Rosales, Alfredo Peña, Capriles, se ha movido, se ha rotado. Bueno, Capriles ha aprendido mucho. ¿Cómo no? La próxima Asamblea Nacional, y ahí te repito eso, porque yo voy a terminar, yo voy para allá, es una asamblea que tiene que caracterizarse, Kiko, por el diálogo y la negociación. Esa no puede, y es la única, y es una forma bien importante de despolarizar el país. El diálogo y la negociación, y bueno, en las redes van a decir, mira, va a ir a negociar para allá, eso no importa, pero esa es la política, diálogo y negociación. Gracias, Miguel, por estar con nosotros. Buen programa. Miguel Gallego, candidato a la Asamblea Nacional en Aragua, por el circuito 3. 3. Gracias por estar con nosotros. A las 5 y a las 10, Kikosis por Globovisión. Te quedó bien.